El entrerriano José Álvarez Escalada, más conocido como Fray Mocho, fue periodista, escritor, editor e incluso trabajó en la policía de Capital Federal, a donde se fue a vivir a los 21 años después de transitar su juventud en Gualeguaychú, la ciudad que lo vio nacer y crecer, como así también en Concepción del Uruguay y en Paraná. Fue el inventor de la revista Caras y Caretas y autor de numerosos libros que marcaron buena parte de la historia literaria de nuestro país. En la biblioteca de mi casa natal, donde habían unos pocos libros que eran de mis viejos, había un libro que se llama Cuentos de Chamico, que es el seudónimo de Conrado Nalé Rostro, que cuando no hacía poesía escribía unos textos humorísticos, unos cuentos humorísticos, con ese seudónimo de Chamico. Y ese libro está dedicado a Fray Mocho. Así que la primera vez que yo vi el nombre de Fray Mocho fue cuando abrí ese libro y en la primera página dice a Fray Mocho. Me llamó la atención ese nombre. ¿Quién era ese? Yo pensaba que era algún religioso. Y después me fui enterando quién era Fray Mocho. Yo creo que, por un lado, Fray Mocho en la literatura entrerriana está bastante eclipsado por otros nombres e injustamente. Parece más referente de nuestra literatura los hermanos Leguizamón, inclusive cuando se habla de José Hernández se habla mucho de su presencia en Entre Ríos, y lo de Fray Mocho aparece poco. Creo que es una gran reivindicación que el premio que se creó en 1967 lleve ese nombre, en una provincia de escritores sobre todo, ¿no? Y a mí, yo no soy estudioso de la literatura, leo nada más. Lo que veo es que una de las complicaciones con Fray Mocho es que gran parte de su obra la hizo, casi toda su obra la hizo en Buenos Aires, en gran parte para el público porteño, pero hay una obra que yo creo que lo ancla mucho Entre Ríos, que es Un viaje al país de los matreros, donde él no solamente habla de la geografía del sur entrerriano, del paisaje, de nuestra botánica, de nuestros ríos, sino también de nuestros hombres del sur de nuestra provincia. Ahí él no solamente registra las prácticas, las costumbres, sino también él habla de ese hombre. Y tiene un rasgo distintivo lo de Fray Mocho, comparando con todo el resto o por lo menos comparando con la gauchesca. El registro que él hace del habla del hombre de campo, del hombre de los montes, en el viaje al país de los matreros, es un registro bastante fiel, sin exagerar, sin caer en el pintoresquismo. Y después otra cosa que es muy importante ahí, en esas historias, es cómo él rescata la solidaridad entre esos perseguidos que aprovechan el anonimato que les da el follaje, el monte, el delta, y cómo se ayudan entre ellos. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Fray Mocho fue un hombre absolutamente trascendente en el campo del periodismo, de la actividad cultural, del pensamiento nacional. José Ceferino Álvarez, que nació en Gualeguaychú el 26 de agosto del año 1858. Vivió solamente 44 años, murió el 23 de agosto del año 1903 en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo la posibilidad de formarse en el Colegio Histórico del Uruguay. Posteriormente continuó sus estudios en la Escuela Normal de Paraná. Era muy joven cuando se trasladó a Buenos Aires y rápidamente empezó a incursionar en el campo cultural y periodístico, en las páginas del Nacional, de La Pampa, de La Nación, de La Razón. Empezó a volcar sus inquietudes y se empezó a apreciar la enorme capacidad descriptiva
que tenía Fray Mocho. Fue inspector de la Municipalidad de Buenos Aires, fue comisario de la Policía Federal que se acababa de formar, y finalmente fue oficial del Ministerio de Marina. Cuando era comisario de la Policía Federal se da la particularidad que escribe numerosas anécdotas y pasajes de la vida de los policías de aquel momento, y también incursiona en la vida de los ladrones e inaugura la Galería de los Ladrones de la capital, que fue muy comentada. Y allí empieza a utilizar el seudónimo de Fray Mocho, para que no lo pudieran reconocer, porque él hablaba de sus superiores y de la propia fuerza en que participaba, ¿no? Así que empezó a utilizar el seudónimo de Fray Mocho. Y jugaban con Juan Bautista Ambrosetti, el gran naturalista nacido en Gualeguay, jugaban con esto, porque opinaban sobre temas nacionales, jugaban con ironía en el tratamiento de diversos temas y no figuraban sus nombres: Fray Mocho, José Seferino Álvarez, y Fray Tetera, que era Juan Bautista Ambrosetti. Incluso hubo que trabajar muchísimo tiempo para determinar que quienes firmaban con esos seudónimos eran Álvarez y eran Ambrosetti, ¿no? Bueno, con respecto a Fray Mocho, que nuestra provincia tenga un premio que se llame como a partir de su nombre, tiene que ver con una elección que parte de... Se dice que Fray Mocho escribió en los 5 géneros literarios, por eso se convocan los 5 géneros literarios. En realidad él no escribió teatro como tal, ni escribió poesía, aunque por ahí hay algunos versos sueltos, pero sí él se dedicó más a escribir cuentos, a escribir una novela, que también hay gente que se pelea de si escribió novelas o no. Pero bueno, fue uno de los adelantados sin dudas de nuestra literatura entrerriana, y sobre todo fue uno de los exponentes de estos escritores que iban a buscar el éxito y la trascendencia en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, él allá en su trabajo en criminalística primero, después en periodismo, fundando Caras y Caretas, llevó adelante toda una escritura que después también y una pertenencia y un ser parte del universo cultural porteño de esa época, que se reflejó después también en cuando él falleció, y toda la gente que acompañó lo que fue el sepelio en Recoleta, ¿verdad? Era como la figura esta del escritor muy arraigada ahí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y después su escritura se basó mucho en lo que tiene que ver en algunas cuestiones de ser muy sensible a lo que estaba ocurriendo socialmente, ¿no? Las inmigraciones, hay cuentos que son muy divertidos de él y que están muy atravesados por el humor, sin perder de alguna manera la idiosincrasia propia de Entre Ríos. No, por ejemplo, el libro Un viaje al país de los matreros, que es como el libro clásico de él, sucede en las islas del río Paraná, como en la zona, más o menos podemos pensar en la zona de Diamante, y hacia el sur del río hasta el Tigre. O sea, no está nunca señalado bien en qué parte, pero es la tierra donde están los matreros, los forajidos, los que están por afuera de la ley, ¿no? Están viviendo ahí en las islas, escapando de los policías porteños, y él se imagina todo eso, que es algo que refiere Adolfo Prieto, un gran crítico literario de nuestro país, y que él habla sobre cómo Fray Mocho genera ahí un cambio, un quiebre en lo que tiene que ver con cómo pensamos el río, ¿no? Porque venimos con pensar el río en el paisaje y todo esto, y ahora el río pasa a ser un lugar donde la gente que está por fuera de la ley se va a esconder. Fray Mocho nació en Gualeguaychú un 26 de agosto de 1858 y se fue a estudiar en el prestigioso Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que albergara a numerosas personalidades de nuestra política argentina. Fue precisamente en Concepción del Uruguay donde hizo sus primeros pasos en la tarea periodística que tanto lo marcó. Pero lo echaron del colegio y decidió seguir estudiando en Paraná,
en la escuela normal fundada por Domingo Faustino Sarmiento. Fray Mocho, o sea, José Álvarez, nacido en Gualeguaychú, justamente estamos en la casa de Fray Mocho en este momento. Es un escritor argentino, nacido en 1856, que digamos podríamos ubicarlo en el criollismo. Fray Mocho estudió tarde porque su padre, que era una familia numerosa, lo manda al campo con un amigo rural. Durante 12 años está en el campo Fray Mocho. Vuelve y hace la escolaridad primaria acá en Gualeguaychú. Luego se va a estudiar para maestro en Paraná y según algunos no terminó, según otros no retiró el título porque hicieron una movida muy fuerte los estudiantes contra el director Torres, que es conocida en Paraná. Bueno, se va a Buenos Aires y empieza a incursionar en el periodismo. Por supuesto se conocen con los dos Leguizamón, que da testimonio de que era gran lector Fray Mocho. Y va entrando en periódicos importantes, hasta llegar a La Nación. Se hace muy conocido de Bartolomé Mitre, hijo, Bartolito, y inicia una revista que Fray Mocho dirige, que es Caras y Caretas. Bueno, mientras tanto Fray Mocho escribe. Primero una obra que está un poco olvidada, que es unos cuentos un poco de tono subido, que lo saca de cartelera, digamos. Y luego escribe su famoso El País de los Matreros, Viaje al País de los Matreros, que en realidad es una tarea que él cumple para buscar voluntarios para la Marina Mercante. Entonces viene a lo que es hoy las islas del Paraná, tan discutidas siempre y tan problemáticas, entre Rosario y Victoria, que son tierras bajas, hoy diríamos un humedal. Bueno, yo creo que una de las descripciones más hermosas de un humedal y los personajes que están ahí son los de Fray Mocho. Luego escribe, también ligado él a la formación de la Policía Federal, las distintas maneras, para hacerlo corto, las distintas maneras de robar. Y ahí usa la lengua lunfarda, toda la vida de su mundo de Buenos Aires, de los pequeños ladrones. Es decir, empieza a ser un escritor, que tiene cierto costumbrismo, cierta gracia para presentar cuestiones medio difíciles. Estuve unos años acá en Paraná, lo echan de la normal porque incitó como una revuelta entre los estudiantes para que no vayan a la clase de un profesor, no sé con el que se había peleado, lo terminan echando del Colegio Normal de Paraná y él se va jovencito, becado por un diputado, por Onésimo Leguizamón, se va becado a estudiar a Buenos Aires. Y allá empieza a trabajar, y él trabaja muchos años en criminalística. El primer texto que él escribe tiene que ver con eso, no es un texto literario, es un manual de maleantes y malhechores, que era en esa época la criminalística se basaba en el paradigma lombrosiano, que era Lombroso era un estudioso que aplicó que los criminales, que los ladrones, asesinos, toda la tipología de criminales tenían que ver con algún aspecto físico de su cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, que eran
que tenían algún defecto en su físico, por ejemplo, el petizo orejudo, el famoso asesino serial de nuestro país, en ese momento estaba en rigor el paradigma lombrosiano, entonces se decía que el tipo este era asesino porque era orejón. De hecho, le operaron las orejas para que, a ver si se curaba con eso. Todo eso era el pensamiento científico de esa época, ¿no? Y Fray Mocho escribe un primer manual acerca sobre esto, cómo reconocer estos criminales según las características físicas, ¿no? Bajando esos conceptos que había acuñado Lombroso. Fray Mocho, sin ninguna duda, está absolutamente ligado a todo lo que tiene que ver la historia y la cultura de Gualeguaychú. No solamente desde las letras, sino uno podría decir inclusive desde la fundación misma, o lo que es más interesante y más literario, desde la fundación mítica de Gualeguaychú. Recordemos que inclusive hoy hay mucha confusión entre lo que es la fundación de la villa de Gualeguaychú por Tomás de Rocamora, a lo que es la leyenda de la fundación de Gualeguaychú que narró tan espectacularmente Fray Mocho. Cómo se mezcla la realidad con la fantasía, la leyenda con el mito, y crean esta Gualeguaychú que él supo describir de una manera tan maravillosa, tan humorísticamente bella y en muchos aspectos tan tristemente cierta. Fray Mocho se dice habitualmente que es el primer escritor que tiene el oficio de escribir. Y eso es muy interesante porque deja lo que se dice el placer o la escritura como una forma de pasar el tiempo, la escritura política, etcétera, para hacerlo realmente una profesión. Y no es casual que mucho de sus vivencias, tanto de lo que tiene que ver con la niñez, hablando de esa Gualeguaychú donde él se cría, de la que se nutre, con los otros relatos posteriores. Recordemos que muchas de sus narraciones tienen que ver con cuestiones casi autobiográficas, ¿no? Hay mucha memoria registrada de su paso por Concepción del Uruguay. Él está en la Fraternidad, el famoso lugar donde iban a alojarse los alumnos de otros lugares, de otras ciudades. Y era un lugar, el Colegio Nacional de Uruguay, de gran convivencia entre sectores disímiles, ¿no? Grandes figuras de la literatura, de la política argentina se educaron allí. No quiero extenderme en este tema de la vida, porque creo que hay que volver a leer a Fray Mocho. A mí me hizo bien, lo había dejado allá cuando estudiaba en los 70 y había guardado todo el material. Acá hay nuevo material también en el museo, donado por una de las profesoras de letras, por Pilqui López, y la verdad es que Natalia Derudi lo ha armado muy bien. Caras y Caretas sigue, ¿no es cierto? Ustedes sabrán. Pero ya ni de sombra, porque realmente los materiales que han durado son artísticos, son de una gran creatividad y no tienen par, ¿no? Él publicó un primer libro que tuvo muchísima repercusión, fundamentalmente en Buenos Aires, que fue Esmeralda, en 1885. Y después vendría un año después, en 1897, 11 años después, un libro muy importante como fue Memorias de un vigilante, que ya fue realmente subrayado por la crítica como un libro pintoresco, absolutamente bello en lo que hace la escritura. Y bueno, ya Fray Mocho era respetado y era valorado en Buenos Aires. Y posteriormente, en 1897, publica Un viaje al país de los matreros, que habla de nosotros y de toda la gente que vivía en los esteros y en los campos bajos y en los montes, entre la zona de Ceibas y Puerto Ruiz, muy lejos
de la civilización y de los caminos que actualmente unen a Entre Ríos con Buenos Aires. Y esto lo hizo cuando era oficial mayor del Ministerio de Marina y por sus obligaciones tuvo que incursionar por estas zonas y aprovechó para publicar un libro realmente memorable, estampas únicas e irrepetibles de esta zona baja del territorio entrerriano. Y finalmente publicó En el Mar Austral, esto fue en 1898, el mismo año que fundó Caras y Caretas, esa publicación extraordinaria que marcó todo un tiempo. Hubo un antes y después en la forma de contar en el periodismo y de publicar aportes realmente valiosos del campo de la cultura desde que se publicó Caras y Caretas. Y lo más notable, decía, que cuando estaba preparando su trabajo en el Mar Austral en 1898, mucha gente comenzó a pensar a qué se debía, ¿no? Cuándo había viajado Fray Mocho allá al sur del país, en la Patagonia y más allá, en la actual Tierra del Fuego. Publicó un trabajo memorable y después confesó que nunca había ido más allá del sur de la provincia de Buenos Aires. Después también creo que hay que reivindicar al Fray Mocho periodista, un tipo que no le daba vergüenza decir que vivía de trabajar para la literatura, para la escritura, y con la creación de Caras y Caretas fue, digamos, un avanzado, no solamente por la calidad de los textos, por cómo fue capaz de describir la sociedad de su época, la sociedad porteña. El medio pelo no sería en esa época, pero sí, lo que hoy nosotros llamaríamos medio pelo porteño de esa época, cómo supo usar la mordacidad y la ironía sin pasarse de rosca, con mucha fineza. Y la crítica social que contiene ahí. En una publicación como es Caras y Caretas, que tuvo una enorme tirada. Digo que en ese contexto Fray Mocho y los otros escritores de su época han sido unos afortunados en el sentido de que les tocó escribir en la época en que tuvimos un pueblo que avanzó en la alfabetización y en la posibilidad de apropiarse de la lectura, ¿no? Y otra cosa, Fray Mocho como periodista, hay un hecho que lo muestra también como un trabajador de la comunicación y de la cultura. Es un tipo que se ha juntado con otros escritores de prensa para defender los derechos de los trabajadores de prensa. Así que sin que tenga una pertenencia proletaria, sí ha tenido una reivindicación, una lucha en la reivindicación de los trabajadores de prensa. Fray Mocho viajó a la ciudad de Buenos Aires en 1876, cuando gobernaba el país Nicolás Avellaneda, y se enamoró rápidamente de todo lo mágico que sucedía allí. No dudó en afincarse en Buenos Aires 3 años después. No tenía más de 21. Primero trabajó en la policía de Capital Federal y en 1887 publicó La Galería de Ladrones de la Capital, un álbum de fotografías impresas fotomecánicamente con los retratos de los personajes de la mala vida de Buenos Aires. Fray Mocho y la ciudad están absolutamente ligados desde su infancia, desde su narrativa, desde lo que significa poder interpretar una ciudad que estaba empezando a querer ser ciudad con la visión de alguien que a los 21 años llega a Buenos Aires, empieza a vivir el oficio de escribir, cosa que es realmente para destacar, la escritura como profesión, como medio de vida, como trabajo. Y su narrativa siempre está ligada a recuerdos, siempre está como un observador contando el contexto, que tanto puede ser esa infancia por las calles de una Gualeguaychú que recién tenía veleidades de dejar de ser villa y empezar a ser ciudad,
y después sus propias experiencias. Él, recordemos, empieza a trabajar en lo que son las primeras organizaciones policíacas en Buenos Aires, y por supuesto toma contacto con un mundo delictivo muy interesante, muy particular, y a partir de ahí, en esas famosas Memorias de un vigilante, donde narra con una espectacularidad, con una sencillez y al mismo tiempo con tanta profundidad, cuestiones en el que cualquiera se podía ver directa o indirectamente involucrado. Y eso mismo pasa cuando habla de la ciudad, con historias ciertas o no, eso poco importa en la belleza de la narrativa sobre su propia ciudad. Yo creo que eso tiene tanto que ver con que Fray Mocho no sea un escritor más para Gualeguaychú ni de Gualeguaychú, sino que lo hace particularmente especial para todos los que somos parte de esta hermosa ciudad. Las costumbres que cambian. La voz de los personajes de Fray Mocho es algo notable. El tipo tiene un oído para las voces, para las lenguas distintas, que además que se cruzan en Buenos Aires. Se cruzan la lengua de los inmigrantes, que es medio cruzada con el castellano, se cruzan las lenguas del interior, de la gente que viene, se cruzan los distintos niveles de la lengua porteña, y en esa lengua hablan los personajes. Directamente entra en la acción en los cuentos, que es lo mejor de su producción. Por ejemplo, un tema de él son las costumbres domésticas. La visita. Se reemplaza la mateada en las casas porque la gente toma la costumbre francesa que viene de París de hacer el día del recibo con té, mucamas, torta, y deja el mate, por ejemplo. Pero lo dice con un gracejo y un humor que realmente produce la risa del que lo vive y el que lo hace. Porque nunca llega al humor, era socarrón, satírico, por eso le ponen Fray Mocho, lo de fraile, por ese humor frailuno. Pero sino que es con un afecto, es decir, reconocer una nueva ciudad y un nuevo mundo, pero críticamente desde el afecto. Otra historia encantadora, que puede ser hasta actual, las señoritas que no les alcanza para ir a París como se acostumbraba un mes o dos, y entonces se encierran en el campo diciendo que han viajado a Europa y después reaparece. Bueno, los usos, las costumbres, el lechero que tiene que normalizarse, ya no anda con el carro, sino que tiene que tener las patentes, las funciones, que siempre se enamora de las mucamas. Es un personaje típico que también lo va a llevar más adelante el teatro satírico. También estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, por donde han pasado otros personajes que nosotros recordamos y reivindicamos de la literatura y de la política entrerriana. Ahí en Concepción del Uruguay tuvo también otro pasaje interesante que lo muestra como un tipo solidario. Cuando se cortan las becas de estudio para esos estudiantes que iban a recalar a Concepción del Uruguay, junto con otros compañeros se pusieron a organizar la fraternidad, que sigue hasta el día de hoy haciendo una obra social muy importante para los estudiantes. Después se fue muy joven a Buenos Aires, y también tuvo una vida muy corta, así que muere casi a principios del siglo XX, lo que hubiera sido si hubiera logrado vivir unos 20 o 30 años más. Álvarez tuvo muchos seudónimos que él usaba, ¿no?, en distintos registros. Pero el que más le duró y tuvo popularidad fue el de Fray Mocho. Mocho dicen que le decían desde chico, los compañeros, desde adolescente,
porque tenía un andar de ternero mocho, medio de costado andaba, ¿no? Y tenía una cara como acarnerada, en el sentido de que era gorda, pero como irregular. Y lo de Fray, le empezaron a llamar en las direcciones de periódicos donde estaba, porque se atribuía a los frailes ese humor medio intempestivo, cariñoso, medio de chanza permanente, y él era así, con una actitud un poco cansina, un poco humorista a lo de fraile. Y sería medio también de sermonear o algo. No era un personaje agresivo, Fray Mocho. Tenía una buena convivencia con gente inclusive que pensaba distinto. Y ya le quedó Fray Mocho. Tanto que el seudónimo viene a reemplazar prácticamente el nombre de él en la literatura. Fray Mocho escribió en numerosos periódicos como El Nacional, La Pampa, La Patria Argentina, La Razón, y en revistas como Fray Gerundio, de corta vida, El Ateneo, La Colmena Artística y Caras y Caretas. Además, escribió ensayos acerca de la vida en la Buenos Aires de la última parte del siglo XIX. Esmeralda, Cuentos mundanos, la vida de los ladrones célebres de Buenos Aires y sus maneras de robar, y Memorias de un vigilante. Y en 1898 publicó el libro En el mar austral, una de sus grandes obras literarias. Lo que primero leí de él fueron cuentos, y después leí En el mar austral, que es una especie de novela que él escribe inventándose toda una situación en la zona del sur de nuestro país, que cuando él escribe Un viaje al país de los matreros, los críticos le cuestionan esto de ser, bueno, sí, pero vos conocés esto, anduviste por ahí por los trabajos que Fray Mocho tenía, bueno, podés escribir sobre eso porque lo conociste. Y él después escribe, él entra a trabajar en una parte que estaba relacionado con la marítima argentina, entonces dice, pero vos escribiste un viaje en el mar austral, porque seguro que fuiste ahí, estuviste recorriendo. Y el tipo nunca se había movido de Buenos Aires, o sea, todo lo que está ahí en esa novela es invención literaria, ficción, que él crea. Bueno, también ahí había una manera de pensar la literatura, ¿no? Como decir, bueno, la literatura parte de las experiencias, ¿no? Y él ya está diciendo que no, que la literatura es invención, es ficción. Y entonces leí eso, leí los cuentos, y después a la hora de trabajar, que fue mi primera idea, a la hora de trabajar los cuentos y poder editarlos a través de la editorial de la provincia cuando estuve trabajando allí, empezamos a trabajar con un libro que se llama Esmeraldas, que es uno de los primeros libros de cuentos de él. Que él se llama Esmeraldas porque son como cuentos verdes, o sea, como que hay ahí alguna intención de chiste, y empezamos a mirar algunos cuentos, y hay cuentos, y que pasa con muchos autores, que hay cuentos que no les va bien con el paso de los años, ¿no? Hay textos que no les va bien el paso de los años. Entonces, por ejemplo, hay un cuento donde una adolescente huye con el cura que abusó de ella, ¿no? Entonces, y que uno puede tomar ese cuento y decir, bueno, pero esto fue escrito en este tiempo, en este contexto, en este marco, pero que a la hora de traerlo al presente y de pensar en un libro para ser trabajado en las aulas, como después cuando editamos Un viaje al país de los matreros con la editorial, fue ese el pensamiento, que ese libro estuviera en todas las aulas de nuestra provincia. Entonces, no, mejor dejemos esos textos que pueden ser para problema, y vamos a algo que es seguro. Un viaje al país de los matreros es un libro que es hermoso, que tiene unas descripciones de la flora, de la fauna, del paisaje,
mezclado con humor, mezclado con las aventuras, lo que te cuentan los propios matreros, los que están ahí escondidos de la ley, como te decía, y que al mismo tiempo son matreros, pero no por ser estos forajidos y que se escapan de la ley, son esa idea que uno tiene del malo de la película, sino que son matreros, son forajidos que leen, que usan perfume importado, que se sienten chic, aparece esa palabra también ahí, chic. Él se consagra a través de la revista en Buenos Aires. Inclusive, publicados los cuentos, que son su mejor producción, dicho por todos los críticos, en especial Juan Carlos Llano, y quien lo estudió mucho, Marta Marín, en los 70, fueron publicadas después de su muerte. Sus amigos la presentaron después de su muerte. Él valora mucho la cuestión del periodismo. Yo creo que tiene mucho que ver con el nacimiento del escritor profesional ligado al periodismo, que vive de eso, digamos. Él paga las colaboraciones. En su revista escriben desde Quiroga hasta Horacio Quiroga, escriben todos los escritores de la época. Y influye en la opinión, porque es como una abeja punzante en la realidad presente de Buenos Aires. Hay que verlo en presente a Fray Mocho. Hay que ubicarlo en el contexto histórico donde está y cómo se mueve. Y en una sociedad que es liberal, que deja de ser, aquí pierden los religiosos, el poder de la iglesia, que él también satiriza de ese tema, y el poder de las viejas, del viejo criollismo. Y bueno, se formaliza otro mundo. En ese tema de los cuentos, Llano dice, lo mejor de los cuentos de Fray Mocho no son los dedicados, mal que les pese a los gualeguaychuenses, a Gualeguaychú. Porque en los cuentos de Gualeguaychú él hace un viaje, viene, habla de la isla, de los banquetes en la isla, tanto que le preguntan a Fray Mocho si él ha recibido algún agasajo, algún banquete que se le hace a los notables. Y él dice que no, que quién es él para recibirlo. Evidentemente no hay una valoración en presencia de él, de su escritura, ¿no? Después los nombres, las veletas, los nombres de los negocios, las farmacias. Ese Gualeguaychú también que deja de ser provinciano para ser una imitación de las metrópolis, ¿no? Con aspiraciones a ciudades, departamentos. Creo que escritores que continuaron sí supieron mamar de la experiencia de Fray Mocho, de su literatura y tener algunas prácticas que los acercan a Fray Mocho. Su reivindicación como trabajador de prensa y como escritor lo emparenta mucho al art de los Siete Locos y de los Lanzallamas. Este art que reivindicaba que su novela la fue escribiendo en redacciones ruidosas, haciéndose tiempo como podía. La tapa del Caras y Caretas era en sí mismo un editorial político, con mucho trabajo del dibujo, de la ilustración, cosa que en el periodismo argentino fue retomado 100 años después con Página 12. Creo que ha sembrado mucho y que necesita una reivindicación más constante y que los docentes, como en mi caso, los trabajadores de la cultura, seamos mayores difusores de la obra de Fray Mocho.
Es una década muy fuerte, la del 80-90, porque pasa varias presidencias. Entre ellos culmina con Roca, que es uno de los puntos donde él tiene más dichos y gracias en sus historias de la revista para pintar la década. Todavía comienza recién el irigoyenismo, con Alem, empieza Alem, y es un periodo de organización del país. O sea, gana el proyecto liberal que va a determinar unas formas de vivir nuevas, que están por las leyes, las convenciones, los acuerdos, y él pertenece a una tradición, más vale criolla, que resguarda en la revista y que se constituye en la voz de esa tradición. ¿Cómo lo hace? Mediante el humor. Eso es lo que lo caracteriza como escritor nacional y lo caracteriza dentro de la literatura criolla. Es un tipo independiente, que usa la revista para llevar novedades, y tiene un gran caricaturista que es Mayol. En realidad, estéticamente la revista es buenísima. No sé si hay ahora una revista nacional tan compleja y tan rica en la estética como Caras y Caretas. Bueno, ¿qué más puedo decir de la parte, digamos, oficial de Fray Mocho? Que no es para nosotros tan inmediata, porque Fray Mocho vuelve ocasionalmente aquí, pero no tiene ninguna relación con la población estable. Gualeguaychú está cambiando. Gualeguaychú ya quedan pocas de estas casas criollas como esta. Hace las residencias afrancesadas, los nuevos usos, que Fray Mocho justamente caracteriza y hacen divertir en los cuentos. En la historia de Fray Mocho hubo un antes y un después con la creación de Caras y Caretas. El entrerriano dejó plasmada una característica que perduró por décadas con ilustraciones sobre figuras nacionales y extranjeras, como así también notas con los mejores escritores como Roberto Pairó, Horacio Quiroga y José Ingenieros, entre otros. Me parece que los dibujos me parece no, los dibujos no los hacía él, pero sí era como la parte de... sí había como un criticar lo político y lo social, y ahí es donde aparecen muchos de los cuentos de él que tienen que ver con esto de las inmigraciones, ¿no? Donde son que por eso esto de que decían que él escribía teatro, que en realidad nunca escribió teatro de la manera según las marcas que tiene que tener un texto teatral, pero sí él era muy bueno escribiendo los diálogos en los cuentos. Entonces por ahí tenés una escenita familiar donde que te metés en el comedor de una familia italiana que acaba de llegar al país y de que está ahí con ese choque cultural que significaba para los inmigrantes venir a vivir a Buenos Aires, con el cambio de costumbre, con el cambio de un montón de cosas, ¿no? Y todo eso aparecía en Caras y Caretas, que también tenía parte de noticias y tenía sobre todo mucho humor, y como vos decís, con el uso de las caricaturas y con que era algo que se empezaba a incorporar en las publicaciones, y sobre todo publicaciones que eran pequeñas, que eran baratas y que podían circular masivamente entre los trabajadores, porque fue eso a lo que apuntaban. Ya nos corremos del formato del periódico tabloide que sostuvo La Nación hasta hace poco, ¿no? Que eran diarios que uno los leía acomodado en su mesa patricia y gigantesca, y acá teníamos unas revistitas pequeñas que se iban leyendo en los trenes cuando la gente iba a trabajar. Entre estos seudónimos
había algunos pequeños matices en la forma de la escritura, pero no eran que funcionaban como heterónimos, qué sé yo, como la escritura de Pessoa, que cuando escribe con un nombre es todo un estilo, cuando escribe con otro nombre es todo un estilo y otra temática. En el caso de Fray Mocho no, eso no hay una gran diferenciación. La verdad que yo no sé si el lector de esa época reconocía en esa pluma a Fray Mocho. Que sobre el apodo hay varias interpretaciones, hay varias versiones. Aparentemente viene desde muy joven, que tenía que ver con características físicas de este hombre. Y lo de Fray ya no sé a qué iba la elección de ese seudónimo. Lo que más queda de Fray Mocho como creatividad es el lenguaje realmente. El tipo se manda todo un registro del lunfardo con los asaltantes, un registro de las hablas nuevas, un registro de lo rural. Lo desafían en un momento de que no tiene obra de imaginación. Dice, yo voy a escribir sobre algo que no conozco. Usted escribe sobre lo que conoce. Y se manda esa novela sobre los cazadores de lobos en Ushuaia, que también es una extrapolación de lo que ha hecho con la zona de islas. Y en realidad él escribe dentro de un realismo un poco naturalista. Y por eso la gente reconoce los personajes en su presente, digamos, ¿no? Y nosotros en el pasado. Aquí me acuerdo de una representación de los cuentos de Fray Mocho, del grupo Amigos del Arte de los Buñones. Me acuerdo hasta ahora, los personajes caracterizados podrían ser, digamos, muy populares en ese registro del policía y el lechero y las muchachas en un corso popular, porque todavía la gente usaba esos disfraces, digamos, para caracterizarse. Fray Mocho falleció el 23 de agosto de 1903. Estaba a días de cumplir sus 43 años, pero perdió la batalla con la enfermedad que lo venía cercando desde hacía un tiempo. Sus últimas palabras fueron: muero peleando. Su revista por antonomasia le sobrevivió hasta 1941, casi 4 décadas después de su muerte. Después pasa por distintos periódicos de la capital y termina cofundando Caras y Caretas, y ahí va a escribir hasta la fecha de su muerte, que como te dije, lo entierran en la Recoleta, y en la misma Caras y Caretas aparecen fotos y aparece una crónica de su fallecimiento. Ahí en las fotos se ve que hay un montón de gente que ha ido al entierro ahí. O sea que era una persona muy querida y respetada en Buenos Aires. Y sin ninguna duda creo que es muy importante trabajo como este que están haciendo de recuperar el nombre, la figura y la trascendencia de una personalidad como la de José Álvarez, Fray Mocho, una persona que en sus muy pocos años de vida, murió a los 45 años, realmente dejó verdaderos legados, no solamente desde su obra, que no es poco, sino desde esto que decía, una forma de narrar, un estilo, una sencillez que esconde una profundidad tan grande. Entonces por eso me parece que está muy bueno que los jóvenes empiecen a aprender a leer a partir de la lectura de sus cuentos, que insisto, tiene una simpleza muy, muy interesante, que la hace accesible para las escuelas. Es
realmente una pena que en las escuelas entrerrianas, aunque sea, no se lea más los libros los cuentos de Fray Mocho, sus relatos, sus narraciones, más allá de lo que es estrictamente anecdótico o, como lamentablemente se hace muchas veces hincapié más en fechas, números, cuándo nació, dónde nació, qué hizo, a los 21 años hizo esto, a los 18 hizo esto, sino poder disfrutar de su obra, ¿no? Y creo que eso explicaría mucho el verdadero orgullo que se siente por la entrerrianía y por la gualeguaychosidad más específicamente, en todo ámbito y aún más en lo que tiene que ver con la literatura. Hubo un trabajo muy importante de reconocimiento a toda la obra de Fray Mocho y que lleva la firma de Pedro Luis Barcia, un ilustre argentino que hoy tiene 85 años, que fue presidente de la Academia Nacional de Letras de nuestro país, y un pensador, y un investigador, y un lingüista, y un profesor universitario realmente notable. Y Barcia, a quien muchas veces pudimos acompañar en la presentación de sus libros y en algunas de las investigaciones, realizó un trabajo llamado Fray Mocho Desconocido, que publicó en el año 1979 y que es realmente notable porque, en primer lugar, confirma cuál era el nombre real: José Ceferino Álvarez, ya que había firmado Ceferino con Z, Ceferino con S, por allí figuraba Sixto, y él mismo se encargaba de confundir a sus lectores y a sus seguidores. Bueno, él consultó los documentos y muchos aspectos poco conocidos de la vida de Fray Mocho. Hay un aspecto muy interesante, que la casa natal se recuperó. Lo recuperó la provincia de Entre Ríos. El gobierno de la provincia compró la casa natal de Fray Mocho. Un lugar que todavía tenía algunas de las paredes, hasta la actualidad, de la casa natal y un viejo aljibe en torno al cual jugó José Ceferino Álvarez cuando era niño allí en Gualeguaychú. Lo adquirió el gobierno de Entre Ríos y recuerdo en un acto muy lindo, el 19 de septiembre del 2005, el gobernador Busti en aquel momento entregó las llaves de esa casa de Fray Mocho al querido Chichito La Palma, que era el presidente de una comisión de amigos que trataba de salvaguardar ese lugar cargado de historia. Bueno, hoy se ha convertido en un lugar bellísimo, siempre se hace la referencia que es la casa natal de Fray Mocho, pero es un lugar de una cantidad importante de actividades allí en el corazón de la ciudad de Gualeguaychú. Sí, creo que durante mucho tiempo se leyó. De hecho, yo cuando escribí el prólogo para Un viaje al país de los matreros, me compré por Mercado Libre un montón de ediciones anteriores de Un viaje al país de los matreros para buscar prólogos, para buscar qué se dijo. Y se lo editó tanto durante el siglo XX, un montón por distintas editoriales, con distintos acercamientos, distintas estéticas, libritos chiquitos de Capeluz, por los libros más grandes, o sea, hay de todo un poco. Y sobre todo gente grande que se acuerda yo qué sé, sesentones que te decía, ah, sí, porque lo leímos en la escuela. O sea, en algún momento en nuestra provincia era parte de lo que se leía en las escuelas. Y hoy en día me parece que también es como un acercamiento, bueno, todos los docentes tenemos la libertad de la cátedra, de qué cosas damos y enseñamos en nuestro espacio áulico, pero a partir de eso es ver cómo podemos incorporar y reapropiarnos de lo nuestro, porque sin duda hay cosas hermosísimas para leer ahí y sobre todo para conocer nuestra propia cultura.